Hola con todos. ¿Han escuchado la frase que nosotros creamos a nuestros propios monstruos? Muy bien, ya que estás aquí, ¿por qué no lo intentas? Imagina una criatura repugnante, perturbadora, escalofriante y hostil. Un ser con un absoluto desprecio por la vida, matando y destruyendo lo que encuentra a su paso. Ahora, ¿sabes cuál es el verdadero problema detrás de este ejercicio? Que la Fundación no necesita imaginar a un monstruo así. Después de todo, tiene cosas como el SCP-058. Pero déjame que te cuente quién, o qué es el SCP-058, o también conocido como el corazón de las tinieblas. Esta entidad es una anomalía de nivel Keter, por lo que es considerado extremadamente peligroso, difícil de contener y de controlar. Además, representa una amenaza significativa para la seguridad de la Fundación SCP y del mundo en general. Por tal motivo, el SCP-058 debe mantenerse aislado en una cámara de contención, con un área de 150 centímetros cuadrados. Además, los muros deberán ser de 3 metros de acero reforzados y resistentes al calor, los mismos que estarán respaldados con otros muros de 10 metros de hormigón. Como precaución para mantener calmado a la entidad, deberá ser alimentada cada 3 días con una vaca viva. Además, se deberá mantener el sitio de contención limpio, por lo que se recomienda el mantenimiento cada hora mientras el SCP-058 se encuentra inactivo. Si por algún motivo la entidad lograse escapar de su contención, se comenzará a detonar el armamento nuclear in situ. La entidad será grabada a través de audio durante todo momento, y ningún miembro del personal debe escucharlo durante más de 30 minutos seguidos. A continuación, vas a escuchar una de las grabaciones recuperadas por RAISA del SCP-058. Por si tienen dudas, RAISA es la red de análisis e información de seguridad anómala, es la encargada de que la Fundación SCP tenga la información más actualizada y precisa posible sobre entidades anómalas y otros peligros potenciales. Esta grabación es clasificada, y solo el personal autorizado puede escucharla, o sea ustedes, se les recomienda discreción. Soñé con las maravillas de la reina, que vivían dentro de los corazones de amor y tratamientos silenciosos de todos los ancianos que sabían que alguna vez estuvieron completos. ¿Cuál es su nombre? Busco las revelaciones de todo lo que los santos dijeron a los insensatos en los sueños de brasas frías a la luz del sol, que se desvanecen sobre lagos de sangre negra y serpientes que comen los pares de los niños de los corderos en otoño. ¿Cuál es su nombre? El sufrimiento interminable es la aflicción de los hombres ignorantes que nunca dejan de buscar la profundidad de sus propios corazones y solo ven la riqueza de un mundo pobre que sufre para desarrollar su propia espalda en heridas de cuchillo, de plata y alegría brutal. ¿De dónde eres? La pesadilla es un sueño para la babosa sin nombre que deambula por el campo minado y los restos de siervos y reyes. ¡Este es un culo espeluznante! Nightshade son sombras en todos los parpadeos honestos que clasifican la bilis de las plagas recién nacidas. El calor instantáneo es la leche materna en los sueños antes de que algo sea malo. ¡Déjalo ir! En segundos, el sol está latiendo como tambores en todos los corazones, como en el oído del ruido. La violencia sensual de la lujuria es toda la seguridad que necesitarás para conocer el valor de la vida. Si bien la grabación no tiene ningún sentido, es simplemente porque así es el comportamiento del SCP-058, más adelante lo entenderás mejor. Como dato adicional de lo peligroso de esta entidad, deberán saber que el SCP-058 ha sido responsable de la muerte de al menos 149 miembros de clase D y 14 agentes de la Fundación SCP. Ahora te describiré lo repugnante que es esta criatura. A simple vista es muy similar a un corazón bovino, pero con características notablemente distintivas.
Ya que de su cuerpo le sobresale 4 extremidades similares a la de los artrópodos, también posee 4 tentáculos que se encuentran recubiertos por espinas afiladas. Y en la parte posterior de su cuerpo, posee una cola que se asemeja a la de los escorpiones. Pero si esto te pareció espeluznante, déjame decirte que sus habilidades y comportamientos lo hacen aún más creepy. Él utiliza sus tentáculos como armas, azotando desde distancias que sobrepasan los 3 metros y con una velocidad de 320 km por hora, para que te hagas una idea, con esa velocidad tranquilamente podría romperte los huesos de un solo latigazo. Otra peculiaridad de sus látigos es que también los utiliza como lianas para moverse, alcanzar mayores distancias e impulsarse hacia otras superficies a altas velocidades, sí, así como un Tarzán, pero en forma de un corazón mutante. Además, no solamente es fuerte en el ataque, también es extremadamente rápido tanto en superficies horizontales como verticales, alcanzando velocidades en menos de 2 segundos, de 90 km por hora. Así que ni el corredor más rápido del mundo, Usain Bolt, con sus 45 km por hora se podría salvar de esta entidad. Entre los comportamientos que lo vuelven una entidad perturbadora, es que tiene la capacidad de hablar con voz humana. Sí, aunque no tenga boca o algún método fisiológico para producir sonidos, puede hablar con el tono de voz y el acento de un anciano, con un leve ceseo y una voz grave. Una curiosidad es que a pesar de que habla constantemente, siempre lo hace fuera de contexto, y sin ninguna correlación detectable hasta la actualidad, nunca responde a preguntas o entabla conversaciones. Además, su tono de voz nunca cambia, incluso cuando está atacando al personal clase D. Según los informes de la Fundación SCP, fue encontrado en un sitio cuyo nombre se encuentra censurado, en donde mató a decenas de profesores y agentes de la Fundación SCP. Por el hecho de que mencionen profesores, nos podríamos hacer a la idea que se encontraba en una escuela. Es más, tal vez estaba en uno de esos estantes típicos de los laboratorios de biología. En fin, después del ataque, el SCP-058 escapó de la escuela y atacó a la ciudad, matando a más de un centenar de personas y destruyendo más del 70% de los edificios circundantes. Después de los análisis para determinar cómo causó tremendo daño, la Fundación determinó que la mayoría de las lesiones, muertes y daños estructurales estaban relacionadas con el fuego, como resultado de una amplia dispersión de un líquido inflamable y corrosivo que salía del aguijón del SCP-058. Luego de todo el desastre, irónicamente fue contenido por una gran cantidad de mampostería de un edificio que se le derrumbó encima. Esto fue aprovechado por los agentes y equipos de la Fundación SCP, quienes extrajeron y transportaron al SCP-058 a lo que sería su primera celda de contención. Aquí duraría 3 semanas, en los cuales a pesar del daño físico e hinchazón que el SCP-058 presentaba, aún seguía intentando escapar. Y así lo hizo. Luego de las 3 semanas rompió la contención durante un intento de transferirlo a otro sitio de contención más seguro. En esta ocasión causó múltiples muertes y lesiones, pero finalmente fue otra vez incapacitado. Y esta vez, también por un accidente, ya que un agente sin percatarse de lo que había adelante, atropelló al SCP-058 con un tanque M1, inmovilizándolo debajo del vehículo blindado. Posteriormente, el SCP-058 fue asegurado y transportado al área de biocontención Armada 14, que es donde se encuentra hasta la actualidad. Como dato adicional, durante los escapes e intentos de escape del SCP-058, se han observado agitaciones del SCP-1175, de quien les hablaré en otro video. Por el momento, la investigación sobre posibles conexiones está pendiente de la aprobación de Raiza. Eso ha sido todo. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y comentar. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.